¿Cómo están ustedes? A ver, voy a preguntar otra vez porque no creo que me entendieron. ¿Cómo están ustedes? Hay algunos de ustedes que tienen máscaras y probablemente tienen sonrisas muy lindas. Hay algunos de ustedes que necesitan máscaras de lo feo que están. Por favor, sonrían. Amén. Estamos en la iglesia, venimos a adorar al Señor y venimos a disfrutar, ¿sí o no? Si usted no está disfrutando de su experiencia cristiana, entonces usted está perdiendo el tiempo y hay algo que tenemos que cambiar en esa experiencia. Yo hablaba con un joven y le preguntaba, dime, ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu duda para tu bautizarse? Y le dije, quiero que me digas en el aspecto intelectual y en el aspecto emocional, social. Y él me dice, en el aspecto intelectual es que hay algunas cosas que yo todavía no entiendo de la palabra de Dios, cosas que me causan cuestionamientos. Y en el aspecto social es que a veces yo no veo que la gente vivan lo que dicen que son. Y por supuesto, esto es algo que todos nosotros hemos enfrentado. En cierta ocasión un joven llegó a la iglesia y le dice, pastor, yo me voy de la iglesia porque yo he venido aquí por mucho tiempo y yo lo que veo que aquí lo que es un chorro de hipócritas. Y el pastor le dijo, está bien, yo te entiendo, pero quiero que me hagas un favor. Y le agarró un vaso de agua que estaba bien lleno, casi hasta el borde, y le dice, solamente quiero que hagas esto. Agarra este vasito de agua y le vas a dar 3 vueltas al santuario. Ojo que está bien lleno y la alfombra o la carpeta, como le dicen por aquí, es nueva, así que no me derrames el agua. Y el joven miró al pastor y dijo, la verdad que el viejo este está bien loco. Pero bueno, si eso es lo que hace falta para que me deje tranquilo y me voy, eso es lo que voy a hacer. Así que el muchacho comenzó y muy celosamente miraba el vaso de agua y dio una vuelta, dio 2 vueltas, dio 3 vueltas y finalmente terminó. Le dijo, pastor, ya terminé, aquí tiene su vaso de agua. Y el pastor le preguntó, ¿derramaste agua? Dice, no, pastor, no derramé ni una gota. ¿Cómo lograste tú no derramar el agua? Le dice el pastor. Que ese vaso estaba bien lleno. Yo pensaba que se te iba a derramar. Es más, yo estaba seguro que eso se te iba a derramar. Y el joven le dijo, no, pastor, yo estaba fijándome en ese vaso de agua, pero atentamente para asegurarme de que no se cayera ni una gotita. Entonces el pastor le dijo, hijo, tu problema es que tu experiencia es cristiana. Tú has estado mirando a la gente que está a tu alrededor, en vez de mirar a aquel quien es la única persona que tú tienes que mirar. Si tú pones tu vida, tú pones tus ojos en Jesús, tú no vas a tener problemas. Mis queridos hermanos, nosotros necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. Porque si yo pongo mis ojos en mi esposa, si mi esposa pone mis ojos en mí, lo que vamos a ver no va a ser bueno. Porque nosotros somos pecadores y continuamente nos equivocamos. Así que yo les invito en esta mañana que ustedes miren a Jesús, que te disfrutes a Jesús. Si tú no estás teniendo gozo en tu experiencia cristiana, hay algo que anda mal. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengáis ¿qué cosa? Vida y vida en abundancia. Y no hay nadie que pueda tener vida en abundancia que sea un infeliz. Es una correlación biunívoca. Usted es feliz, si usted tiene vida en abundancia, usted es feliz. Si usted no es feliz, si usted no tiene vida en abundancia, usted no va a ser feliz. Pero bueno, vamos entonces, ese era el preprólogo. Vamos al presermón. Hemos estado viendo muchos problemas alrededor del mundo. Hay guerras en el este de Europa, en nuestro país han habido montones de masacres. En el último mes han habido, que sepamos así, que hayan hecho notoriedad,
por lo menos 4, y hay muchos cristianos corriendo para los montes. El Señor viene, dicen. ¿Y por qué tú dices que el Señor viene? Mira todo lo que está pasando. Mira todo lo que está pasando. El Señor está por venir. Acompáñenme brevemente al libro de Mateo 24, capítulo 24. Libro de Mateo, capítulo 24. Yo quiero aclarar un punto que me parece que muchos han malentendido. Miren, Jesús y los discípulos estaban saliendo del templo. Los discípulos estaban admirando el templo. Para aquellos de ustedes que no conocen la historia de esta iglesia, comenzamos allá en el hospital adventista, en un conference room. Luego nos mudamos a un edificio que estaba bien feo y bien estartalado. Y Joel, yo, y después me enteré que tú también le metiste mano a eso, lo dejamos bien. Y miren qué lindo está este edificio aquí. Y los discípulos iban diciendo al Señor, mira qué lindo, qué tremendo está esto, qué bonito está este edificio. Y Jesús le dice, déjame decirte algo, ni piedra sobre piedra va a quedar. Y eso le llamó la atención a los discípulos, ¿cómo que ni piedra sobre piedra? Aquí parece que hay un chisme bueno. Dice la palabra de Dios que le preguntan en el versículo 3, estando sentado en el monte de los olivos, uno de los lugares favoritos de Jesús, sus discípulos se le acercaron a él aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo es que el templo va a ser destruido? Y la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es que son dos preguntas. La primera está en el plural. Usted va al griego y está en el plural. ¿Cuándo van a pasar todas estas cosas? La segunda pregunta está en el singular. Jesús comienza a contestar la primera pregunta y dice, miren que nadie os engañe porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Sigue diciendo versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que no os turben porque es necesario que esto acontezca, pero todavía, ¿qué dice ahí? Todavía no es qué cosa. Entonces, ¿por qué andamos algunos cristianos, incluyendo adventistas, corriendo para los montes porque hay guerra diciendo que viene el Señor? Si el mismo Jesús dice que ese no es el fin. Es que no leemos. O si leemos, leemos mal. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres y terremotos por todas partes. Pero todas estas cosas son ¿qué cosas? Y ahí dice la gente, ahí está, pastor, mire, principio de dolores. ¿Principio de dolores de qué? No, de la venida de Jesús. No, Señor. No tiene nada que ver con la venida de Jesús. Principio de dolores de la condición humana. Eso es lo que te enseña cuán perdido está el ser humano, cuán perdido está el hombre. Versículo 9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se traicionarán los unos a otros y se aborrecerán los unos a otros. Hay algunos que ya empezaron con este versículo antes de tiempo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y déjeme decirle algo. COVID ha hecho que se haya expandido los ministerios multimedia por YouTube y por Facebook. Y muchos son buenos, pero también hay muchos malos. Y tristemente, yo he visto en estos últimos 2-3 años una expansión de supuestos predicadores que se pasan enseñando pamplinas. Y que lo triste es que son adventistas, o por lo menos dicen ser adventistas, y se pasan predicando puras pamplinas. Y lo peor es gente que los está escuchando y usted ve los comentarios, pastor, qué tremenda esa nueva luz, y no saben que lo que están escuchando es mentira. Mis queridos hermanos, esto se está cumpliendo en nuestro tiempo.
Y dice el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos. Versículo 13 dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es el fin todavía, dice Jesús, y hay que perseverar hasta el fin. Ups, ahora quiso funcionar el micrófono. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, versículo 14. Desde que comenzamos a leer hasta ahora, Jesús está contestando la primera pregunta. Ahora Él va a contestar la segunda pregunta. ¿Cuál fue la segunda pregunta? ¿Ya se les olvidó? Vuelvan acá. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esa es la segunda pregunta. Y esa es la pregunta que yo le dije que está en singular. Versículo 14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para todas las naciones. Y luego, ¿qué cosa sucederá? ¿Qué va a suceder? ¿Ustedes quieren que venga el fin? ¿Cuántos quieren que Jesús venga pronto? Levante la mano. Si no quiere, no se preocupe, no hay problema. Si usted quiere que Jesús venga pronto, lo que tiene que hacer usted, y lo que tenemos que hacer nosotros es predicar este evangelio a todas las naciones. Mis hermanos, los problemas geopolíticos del mundo no están ajorando a Jesús. Los problemas financieros del mundo no están ajorando el evangelio. La venida de Cristo es un evento espiritual que va a afectar a todo el evangelio. Y cuando digo espiritual no digo que es, no me malentiendan, no piensen que es simplemente un asunto que va a pasar así etéreamente, no, pero es un evento que es fundamentalmente es un evento espiritual. Y nosotros no podemos permitir estas ideas de que problemas de política, problemas de economía, problemas de hambre o de lo que sea lo que esté dictando nuestro entendimiento de la profecía bíblica. Nuestro entendimiento de la profecía bíblica tiene que venir de la palabra de Dios. Así que cierro el presermón con esto. No pierdas la fe. No pierdas la esperanza. No te dejes distraer, no te dejes de engañar. Mantente enfocado en esto. Mantente enfocado en la palabra de Dios. ¿Qué puedes hacer tú? Yo no sé, pero a cada uno nos toca hacer algo. A mí el Señor me ha dado la carga de la predicación. A mí me gusta predicar, me gusta hacer esto, me gusta enseñar. Pero quizás esa no es la manera en que Dios te ha puesto a ti. A lo mejor tú puedes orar. Yo he conocido gente, he leído historias de gente que no hablaban mucho en público, pero se metían a orar y cosas grandes pasaban. Y si ese es tu don, entonces trabájalo. A lo mejor tú dices, mira, yo no tengo ese don, pero el Señor me ha dado finanzas y tengo plata, tengo mucha. Aquí está para el servicio de la obra de Dios. A lo mejor tú no tienes plata, pero el Señor te dio capacidad con tus manos. Si ustedes ven la historia del Antiguo Testamento en el libro del Éxodo, había gente que Dios le dio el espíritu y eran carpinteros de excelencia. Entonces, que nadie te diga que tú no tienes un don espiritual porque tú eres un carpintero o porque tú estás poniendo techo, estás poniendo sheetrock. Joel tiene un don espiritual, yo estoy convencido, porque Joel pinta y Joel construye de una manera especial. Y puede haber un hueco grandísimo ahí. Después que Joel pasa, mire, eso es como que pasó el Espíritu Santo. No queda nada. Bueno, ya terminé el pre-sermón. Vamos al sermón. Es que hoy es un especial que les tocó a ustedes dos por el precio de uno. Vamos al libro de Juan. Vamos al capítulo 6. El libro de Juan es de las versiones del Evangelio, es mi favorita.
El otro día estaba viendo un meme que alguien dice, ponen a Jesús diciendo, presten atención, que no quiero que cada uno esté confundiendo lo que le estoy diciendo aquí. Y ahora tenemos los 4 evangelios. Pero la realidad es que ese no fue la intención. Vamos a ver por qué. Como ustedes se han dado cuenta, yo hablo con mis manos. You have to up the gain on this microphone. Probando. Bueno, Juan capítulo 6 comienza con Jesús a la orilla del mar de Galilea o del mar de Tiberias. Y dice que lo seguía una gran multitud. Y ustedes conocen la historia. Jesús está predicando, le predica a todas estas personas. Y al final ellos están todo el día escuchándolo, algo así como vamos a hacer hoy. Y entonces, al final dice, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Están muy lejos. Están como esta iglesita, ¿verdad? Que está lejos. No hay un restaurancito bueno cerca, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? No hay un Chick-fil-A ni nada de eso por aquí cerca. Hay que bajar bastante. Este micrófono está, míralo, tiene su propia mente. Bueno, ya no se baja más. Ya quedó. Y Jesús termina haciendo un milagro y los alimenta a todos. Dice la palabra de Dios que habían 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Y luego Jesús se da cuenta que hay un movimiento. La gente dice, este es el hombre que necesitamos. Y había una idea de había una idea de que lo iban a tomar por la fuerza y lo iban a hacer rey. Y los discípulos estaban metidos en esto, así que Jesús los despacha a los discípulos. Los discípulos se montan en la barca y cuando usted lee el contexto de la historia, dice el versículo 15, como Jesús entendió que iban a venir para tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Y había despachado ya a sus discípulos. Los discípulos no se fueron muy contentos. Y usted lee el espíritu de profecía, ellos se fueron y ellos comenzaron a dudar de Jesús y de su misión. Estaban molestos con Jesús. Y luego entonces viene el milagro de Jesús caminando sobre el agua. Y todos sabemos esa historia muy interesante. Versículo 22. Al día siguiente, la multitud que había estado al otro lado del mar se dio cuenta de que no había habido allí sino una sola barca y que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Entonces, versículo 24, cuando la multitud vio que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos, ellos entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Por qué Juan nos da ese preámbulo? Porque ellos dicen, hay una sola barca y ellos sabían que Jesús no se había montado. ¿Por qué él nos dice eso? Bueno, porque ellos nos va a decir aquí ahora en el versículo 26. 26. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, ¿cómo tú llegaste aquí? Nosotros sabemos que tú no te montaste en la barca y cruzamos el mar. ¿Cómo tú llegaste acá? Fíjense la respuesta de Jesús. De cierto les digo que me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Hay gente que hoy, aún como en aquel tiempo, andan buscando a Jesús, como dicen en Puerto Rico, por los panes y los peces. Ahora yo te pregunto a ti, ¿por qué estás buscando a Jesús? ¿Estás buscando a Jesús para tener buena salud? ¿Estás buscando a Jesús para que Él te bendiga? ¿Por qué estás buscando a Jesús? Sigue Jesús hablando, dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello. Así que Jesús les dice, miren,
No es que esté mal que ustedes vengan por los panes y los peces, pero es que no es por este pan y estos peces que ustedes están viniendo. No, tienen que entender, tienen que cambiar su mentalidad. Olvídense de esto, porque esto perece. Ustedes comen hoy y mañana les va a dar hambre. Y ese es el problema de la vida aquí. El problema es que cuando nosotros buscamos satisfacer nuestras necesidades con las cosas de este mundo, siempre terminamos en lo mismo. ¿Cuántos cenaron ayer? ¿Cuántos de ustedes cenaron ayer? ¿Todo el mundo cenó aquí ayer? ¿Alguien no cenó? Ese va a estar hambriento el que no cenó. Yo cené ayer y me levanté hoy y tenía hambre otra vez. Y ese es el problema del ser humano. Tienes hambre, comes y a las pocas horas, ¿qué sucede? Tienes hambre otra vez. No por eso dejamos de comer, es necesario, pero Jesús está pidiendo que nosotros hagamos un ajuste en nuestras prioridades, porque hay gente que para lo único que vive es para comer. Y nosotros no debemos vivir para comer, nosotros debemos comer para vivir. Hay gente que para lo único que vive es para ser felices ellos, pero de una manera egoísta, donde yo estoy buscando lo mío. En el Army, la manera más clara que esto se refleja es que la gente siempre está buscando el próximo rango. Yo tenía un jefe, mi primer batallón, el comandante del batallón, que aquel hombre era un infeliz. Cuando él era capitán, él menospreciaba a los tenientes. El día que se hizo mayor, menospreciaba a los capitanes. Y cuando se hizo teniente coronel, menospreciaba a los mayores. Pero en el proceso no solamente menospreciaba a los mayores, sino que era un infeliz con el rango que tenía. No podía, todo el tiempo era pensando en lo otro. ¿Saben qué? Llegó a ser coronel y finalmente se retiró. ¿Saben cómo le dicen a todas estas personas que han estado en el ejército, independientemente del rango que hayan obtenido, cuando se acaba su carrera? ¿Saben cómo le dicen? Retired. Ese es el rango más alto. Yo hoy, por la gracia de Dios, soy mayor. Me quedan 6 años. Si el Army me quiere promover a teniente coronel, amén. Y si no, tranquilo, porque mi rango es retired. Esa es mi meta. Pero nosotros no podemos vivir nuestra vida pendiente a las cosas de este mundo, mis queridos hermanos, porque no te van a satisfacer. Te van a satisfacer momentáneamente, como la pizza que te comiste anoche, pero hoy te levantaste ya con hambre otra vez. Entonces le contestan ellos, versículo 28, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Y respondiéndole Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. Escúchame bien porque esto es importante. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que, ¿qué dice ahí? Que le ha enviado. Punto y se acabó. Ay, mis queridos hermanos, nosotros a veces vivimos con una tensión de que hay que dejar de comer. A mí me da vergüenza cuando la gente a veces me pregunta, ¿y de qué religión es usted, capellán? Yo soy adventista. De los que no comen. Somos la iglesia del no. No comemos, no bailamos, no fumamos, no tomamos. Es todo no. Dice alguien, que mucho viven los adventistas. Pues claro, si no hacen nada, viven un montón. Pero yo les pregunto, ¿esa es la manera que nosotros queremos ser recordados? ¿Es eso lo que tú quieres? ¿Ese es el mensaje del Evangelio? Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es completamente distinto. Nosotros debemos ser conocidos como la iglesia alegre. Como la iglesia que la gente diga, yo llego allí y es una efervescencia, es un gozo. Cuando esa gente canta, mira, aquella cosa se mueve, que es una cosa increíble. Fuimos a una iglesia recientemente y mi esposa me dice, Dios mío, yo que llevo tanto tiempo en la iglesia, ella está jovencita todavía, dice, yo que tengo tanto tiempo en la iglesia, me dice, me aburre esta gente cantando. Qué experiencia tan triste a veces cuando llegamos a una iglesia y los hermanos cantando, el camino es escabroso y los pies cansados. Oiga, por favor, ese es uno que yo sacaría del himnario.
jamás lo volvería a cantar. Tenemos que cantar con alegría, tenemos que cantar con gozo. Pero hay un detalle importante, mi querido hermano, es que ese gozo no puede ser fake, tiene que venir de adentro. Entonces, si tú no tienes una experiencia con Jesús, si tú no tienes gozo en tu vida, tú vas a ser de los cristianos del no. No, yo no canto, yo no bailo, yo no fumo, yo no tomo, yo no esto, y nada. Llega a la iglesia y usted no. No, hermano, cambie esa visión. Jesús quería que esta gente cambiara la visión y por eso ellos dicen, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vean la mentalidad con que ellos vienen. Esto es una transacción. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para recibir eso? Porque esa es la mentalidad del ser humano. Siempre hay algo que tenemos que hacer. Y en esta sociedad en que nosotros vivimos, aquí en los Estados Unidos, la sociedad occidental, es algo que es bien inculcado, esa independencia. Y no es que esté mal. La Biblia misma dice que el que no trabaje, que no coma. Es necesario que usted se levante. Mi hijo ya se independizó, el año pasado se mudó a Carolina del Sur. Y ya le dije, viejo, tú corres ahora por tu cuenta. Yo te podré ayudar de vez en cuando. Pero papá y mamá ahora se van a los cruceritos que nunca se dieron, se van a los viajecitos que nunca se dieron. Así que ya mi dinero está comprometido con Francia, con España, con Turquía. Así que no me vengan a estar pidiendo. ¿Ve? Porque es necesario que usted se ponga y se levante. Pero en la vida espiritual es distinto, mis queridos hermanos. En la vida que nosotros vivimos aquí en el diario, es importante que nosotros logremos una independencia económica. Pero en la vida espiritual lo que Dios está esperando es que tú llegues a Él y que tú dependas de Él. Que tú te sometas a Él todos los días. ¿Qué haremos para realizar las obras de Dios? Fíjense qué interesante. Ellos preguntan qué es lo que nosotros vamos a hacer y qué es lo que Jesús contesta. Ustedes van a hacer esto, aquello o lo otro, ¿verdad? Eso es lo que le dicen. No le dice eso. Les dice, crean en aquel que Él ha enviado. Entonces, ¿cómo es la cosa? Lo que yo tengo que hacer es que no tengo que hacer nada. Que yo tengo que creer. Y mucha gente dice, no, pastor, pero es que no, que hay que hacer. Miren, mis hermanos, yo a veces me frustro porque tanto tiempo que llevamos en la iglesia y todavía no acabamos de entender esto. Dios te salvó porque Él quiso, porque Él te ama. Punto y se acabó. Es su decisión. Salió de Él. Él quiso hacerlo. Romanos dice que esto no es de nosotros para que nadie se gloríe. Algunos no me creen. Acompáñenme aquí. Vamos un momentito al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Les voy a mostrar que no les estoy vendiendo nada que no diga la Biblia. Ezequiel capítulo 36. El Señor le está hablando a Ezequiel y le dice, este es el mensaje para la casa de Israel. Escúchame bien. Este es el mensaje que yo quiero que tú le entregues a esta gente. Comenzando con el versículo 22 dice, por tanto di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor. ¿De quién viene este mensaje? De Dios, no es de Ezequiel. Dios dice, yo no lo hago por ustedes, oh casa de Israel. Lo que Dios va a hacer ahora, dice, no lo estoy haciendo por ustedes, Ezequiel 36, 22, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, al cual han profanado en las naciones donde han llegado. Yo os mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado en las naciones en medio de las cuales ustedes lo profanaron, y sabrán las naciones que yo soy el Señor cuando yo muestre mi santidad en ustedes a vista de ellos, dice el Señor. ¿Cuál es el contexto aquí? El pueblo de Israel, por su pecado, había sido disperso entre todas las naciones. Había sido llevado a esclavitud. Y Dios le dice a Ezequiel, dile a ese pueblo que se fueron a esas naciones y en esos sitios donde ellos profanaron mi buen nombre, que yo les voy a mostrar mi amor y mi misericordia.
La palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que aun cuando nosotros estábamos en nuestros pecados, ¿qué hizo Dios? Él nos salvó. Y aquí el libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, para que vean que no hay contradicción en la palabra de Dios. Dios le está diciendo, ustedes que fueron allá, fueron cautivos por su pecado, y aún en medio de ese castigo todavía profanaron mi buen nombre. Quiero que sepan, número uno, que no es por ustedes que lo estoy haciendo por mi buen nombre. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Vamos a seguir leyendo, dice, yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré a todos, de todos los países, y los traeré a su propia tierra. Hoy en día a veces nosotros no entendemos la importancia de tener su propia tierra, aunque aquí todo el mundo es extranjero, ¿verdad? Excepto quizás los chiquitos. Pero para el israelita, el poder tener un sitio que este es mi tierra, era algo fundamental. Yo los voy a traer a su propia tierra, y entonces voy a esparcir sobre ustedes agua pura, y serán purificados de todas sus impurezas. ¿Ha escuchado algo así como el bautismo? El Señor te va a limpiar de todas tus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Pastor, yo no tengo ídolos. No. ¿Y el carro que manejas qué es? Y la ropa que te pones, y la casa que tienes, y el televisor que tienes, y la cuenta de banco que tienes, ¿qué son eso? Mi querido hermano, todo lo que se interponga entre Jesús y tú es un ídolo. Aún tu humildad. ¿No ha conocido a esa gente que son bien humildes? Como decía mi mamá cuando quería darle énfasis, humilde. Ese es el jíbaro puertorriqueño. Y dice el versículo 26, y yo les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Son palabras duras. Es un mensaje de misericordia, de restauración, pero son palabras duras. Porque si yo te digo a ti, oye Joel, yo te voy a quitar ese corazón de piedra que tú tienes. ¿Qué yo te estoy diciendo? Tú estás muerto, pero yo te voy a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, y voy a poner un espíritu dentro de ti. Versículo 27, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Pastor, míralo, ahí está. ¿Qué hay que hacer? Sí, lo que pasa es que estás poniendo la carreta al frente del caballo y no te diste cuenta. Cuando Dios te transforma, ¿tú sabes qué sucede con tu vida? Tú comienzas a caminar en sus caminos, porque Él te limpió de tu suciedad. Él te quitó la ropa sucia que tú traías y te puso una ropa nueva. Él te quitó tu corazón de piedra y te dio un corazón nuevo. Él te puso un espíritu nuevo, y ese espíritu nuevo Él dice que yo te voy a hacer caminar en tus caminos. Y ahora tú te estás jactando porque estás haciendo lo que naturalmente vas a hacer, porque Dios te transformó. ¿De qué estás hablando? Eso es como que el árbol, usted vaya a una hacienda. Tengo que pensar bien las palabras aquí, porque es que en Puerto Rico a la naranja se le dice china. Pero entonces si yo le digo China, mucha gente no va a entender lo que está. Pero usted va a una hacienda de naranja, ¿verdad? Y ahí están todos los árboles de naranja. Y de momento usted se encuentra este árbol, que es un árbol mágico, que habla. Y usted comienza a hablar con ese árbol. Y si eso le ha pasado a usted, por favor venga a verme, porque usted tiene otros problemas. Y este árbol le está diciendo, yo soy un árbol de naranja. Y mira qué naranjas lindas doy. Yo todos los días trabajo para hacer naranja. Y te dice, pero tú estás loco. Tú no tienes que trabajar para hacer naranja. No, yo me esfuerzo todos los días para hacer naranja. Y usted también, que está medio loco hablando con el árbol, le dice, pero mira, todos estos árboles que están aquí también son de naranja. Y ninguno se esfuerza. ¿Sabe usted por qué el árbol de naranja da naranja? Porque es de naranja. Y cuando tú has sido transformado por el poder del Espíritu Santo, cuando Cristo ha venido en tu vida y te transforma, ya tú no te estás esforzando por hacer nada. Porque eso es como aquel que se casa
y se está esforzando por amar a su mujer. Óigame. Y bueno, y si bien es cierto que a veces que hay que esforzarse, ¿verdad? Porque no vamos a hacer ese esfuerzo. Para las muchachas, para los muchachos, es lo que me estoy refiriendo. Pero es que eso es algo que tiene que salir natural. Tiene que salir natural porque es que Dios te ha hecho. Mira lo que dice el versículo 28. Nos vamos a terminar el 27. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. ¿Quién está haciendo eso? Dios. Yo voy a hacer que ustedes hagan. Por lo tanto, ¿quién realmente está haciendo? Es Dios, no soy yo. Próximo versículo, 28. Y habitarán en la tierra que de sus padres, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no los someteré más a hambre. Versículo 32. No es por causa de ustedes que hago esto. Sépanlo bien, dice el Señor. Avergüéncense y cúbrense de la afrenta a causa de sus caminos, oh casa de Israel. Dios lo está haciendo porque Él quiere, por su buen nombre. No es por ti, no es por mí, es porque Él quiere. Entonces, ¿por qué nosotros nos empeñamos en tratar de decir que tenemos que hacer? Bueno, yo te voy a decir algo. Cada vez que tú te encuentres pensando en que qué tengo que hacer para llegar a esto, para lograr aquello, es que has perdido el enfoque. O quizás es que nunca realmente has conocido a Jesús. Esta gente le dice a Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué haremos para realizar las obras de Dios? Y la respuesta de Jesús es completamente irrelevante a la pregunta de ellos. No tienes que hacer nada. Cree en aquel que le ha enviado. Entonces ellos, no satisfechos con esa respuesta, le dicen a Jesús, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? Y lo interesante de esto es que ellos acababan de hartarse el día anterior, como si eso no fuera una señal. Y ustedes saben que, ¿qué dicen los discípulos? Aquí hay un nene que trajo 3 pancitos y 2 peces. ¿Y qué es esto entre tanta gente? Jesús le dice a ellos, siéntenlo, y comienza, miren. Y eso no era milagro suficiente. ¿Se acuerdan que Juan les dice que ellos sabían que había una sola barca, que los discípulos se habían montado y que habían cruzado? Jesús cruzó. ¿Cómo Jesús cruzó? Un milagro. Eso no era señal. Escúchame bien. Cuando tú estás en negación, vas a ser como esta gente. ¿Cuál es la señal? Y buscando más señal. Y buscando más señal. Entonces, hay gente que llevan 12 años de noviazgo y no se acaban de casar porque están buscando señales. Esa es la señal que ya se deberían haber dejado hace tiempo. Esa es la señal. Hay gente que todavía está considerando el bautismo. Si me bautizo o no, porque no estoy seguro. Nunca vas a estar 100% seguro, porque nunca vas a poder comprender toda la palabra de Dios. Aquí hay misterios que nadie puede entender. El misterio de la iniquidad. ¿De dónde salió Satanás? Nadie lo puede entender. El misterio de la Trinidad. 3 en 1, 1 en 3. Eso nadie lo puede entender. El misterio de la gracia, que Dios se entregase a sí mismo por nosotros pecadores. Eso nadie lo puede entender. Nunca lo vas a poder entender. Pero tienes que llegar al punto donde tú puedas tener fe y decir, yo no lo entiendo todo, yo no lo puedo comprender todo. Hay gente que yo miro que no viven, pero cuando digas eso, recuerda, dije eso frente al espejo, para que no te excluyas a ti mismo, porque a veces tú tampoco lo vives. Y finalmente, toma un paso de fe y entrégate al Señor. Fíjense lo que dice el versículo 32. Versículo 33, perdón, de Juan 6. Jesús le dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y yo soy ese pan. Versículo 34, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y al que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca
nunca tendrás sed jamás. Si ustedes miran la historia de cuándo está sucediendo esto, está justo antes de la celebración de la fiesta de las cabañas. Y había una celebración grande con agua ahí. Jesús está diciendo, yo soy este tipo de agua que te calma tu sed por el resto de tu vida. Tú quieres tener satisfacción en tu vida. Enfócate en Jesús, porque Él va a satisfacer todas tus necesidades. Yo les decía a mis capellanes, ahora que salí de Fort Bliss en El Paso, yo estaba muy contento. Estaba en una brigada de aviación, y usted quizás no entiende mucho esto, pero les explico rapidito. A veces es difícil trabajar con unidades especializadas como esta, porque a la hora de evaluar, ellos se cuidan ellos mismos, y los que no somos aviadores como ellos, pues no es que nos traten mal, pero tampoco nos tratan muy bien. Y mis evaluaciones no fueron malas, pero no fueron las super. Pero ¿saben lo que me da mi satisfacción? Es que al final del día, cuando yo miro atrás, yo digo, yo cumplí con lo que me había puesto el Señor de frente, independientemente si mi jefe lo vio de esa manera o no. Y de paso, 3 de mis capellanes a los cuales yo supervisaba sacaron la evaluación más alta, le llamamos un Most Qualified, y eso a mí me llenó el corazón. Saber que yo hice algo en la vida de estos muchachos, que sus comandantes reconocieran y los elevaran a ellos, para mí eso es satisfacción. Escúchame bien, a lo mejor el mundo no va a reconocer tus talentos, a lo mejor tú nunca vas a llegar a la altura del estándar del mundo. Olvídate de eso, enfócate en el estándar de Jesús. Que al final del día, ¿para qué nosotros trabajamos? En el cuerpo de capellanes del ejército, nosotros decimos que nosotros trabajamos para Dios y para el país. Prodeo et gloria, patria. Prodeo, ya estoy con el solideo gloria, se me mezclan todos los latines. Prodeo et patria. Yo trabajo para Dios y para la patria. Y yo les voy a decir, yo he visto la mano de Dios obrando en mi vida y en la vida de otras personas, que otra gente decía, empieza a escribir tu resumen, que no vas para ningún lado. Y Dios dijo, yo no he terminado contigo. Y Él escribe otra historia. Finalmente, la historia sigue aquí, pero llegamos al versículo 40. Miren este es el final de este discurso. Esta es la voluntad de mi Padre, está hablando Jesús, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final. Jesús siempre está hablando de una manera muy interesante, porque tú te pones a leer ese texto y te dice que tenga vida eterna. Bueno, si tiene vida eterna no muere, ¿verdad? Porque eso es el concepto de la vida eterna. E inmediatamente dice, y que yo lo resucite en el día final. Entonces, ¿qué quedamos? Y es que Jesús está hablando de dos cosas. Veníamos hablando del pan carnal, del que vamos a comer ahorita, y que te deja insatisfecho. De la misma manera Jesús está reconociendo que nosotros somos seres humanos, que vamos a morir. Algún día todos nosotros que estamos aquí vamos a morir. Decía mi papá, si el Señor no viene antes, ya lleva papi 7 años que murió. Pero algún día todos nosotros vamos a morir. Pero esta muerte es como el pan que nos comemos. Porque no va a tener el dominio total. Y a eso es lo que está hablando Jesús. Y al que muera en Cristo Jesús, a ese, Él lo va a resucitar en el día final. Porque esa es la voluntad del Padre. Así que mis queridos hermanos, yo quiero que ustedes entiendan dos cosas como resultado de este encuentro que hemos tenido. Número 1, como les dije en el pre-sermón, Dios está al control de todo. Aquí hay muchas cosas pasando, pero no te dejes engañar. Mantén tus ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y Él es el que te va a proteger. Olvídate de lo demás. No te dejes engañar.
En segundo lugar, reconoce que no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Que tú eres salvo porque a Dios le place. Porque Dios así lo quiso. Porque Él es el que te va a traer de donde sea que tú estés. Y Él te va a transformar para que tú seas lo que Él quiere que tú seas. Y es algo interesante esto, ¿saben? Porque a veces nosotros pensamos que Dios nos va a transformar en una cosa que nosotros no queremos ser. Pero es que cuando Dios te transforma, Dios hablamos ahora en estos días de identidad, Dios te va a dar tu verdadera identidad. Y tú vas a hacer lo que realmente tú siempre has querido hacer y ni siquiera lo sabías. Porque Dios sabe exactamente quién tú eres, Él te hizo. Pero no lo puedes hacer por tu propia voluntad. Por favor, mis queridos hermanos, al salir de aquí hoy, después de ese fabuloso almuerzo que vamos a comer ahorita, que sea este el último sábado, que tú sales preocupado de que tú tienes que hacer o dejar de hacer, que hago o no hago. Tú simplemente enfócate en Jesús y deja que Él te dirija. Después de todo, Él dijo que Él iba a poner su espíritu en ti y que Él te iba a hacer caminar en sus mandamientos. Entonces tú lo que tienes que decirle al Señor, una cosa te pido, pon tu espíritu en mí y hazme caminar en tus mandamientos. Que Dios les bendiga.